deseo iniciar haciéndole a usted una pregunta. Hermana, hermano, ¿cuál es la meta más grande en su vida? ¿Cuál es la meta más grande en su vida? Vayamos al libro de Filipenses para conocer cuál era la meta más grande en la vida del apóstol Pablo. Capítulo 3 de Filipenses, del versículo 4 al 14, vamos a leer en esta mañana. Cuando usted le encuentre, póngase en pie. Vamos a leer el pasaje, vamos a orar y vamos a iniciar estos minutos de meditación. Dice así la palabra de Dios: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oramos. Padre eterno, tú, Señor, que eres tan fiel con nosotros, te pedimos en esta mañana que nos bendigas a través de la meditación de tu palabra. Señor, que sea el Espíritu Santo quien pueda guiarnos en los minutos que vienen y pueda dar un oído agudo a cada uno de nosotros y un corazón dispuesto también a la obediencia de tu santa palabra. Señor, oro para que tomes el control de esta reunión, de modo que cada uno de nosotros seamos edificados a través del testimonio de tu gloriosa palabra. Bendiga a mis hermanos y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Vivimos en una generación orientada a las metas. Ya cuando los jóvenes van creciendo, a menudo sus padres les dicen: cipotes, ustedes ya deben pensar en tener metas para su vida. Cuando pasa el tiempo y los jóvenes llegan a la universidad,
Allá sus maestros se encargan de inculcarles el hecho de tener objetivos para la vida, de trazarse metas, de modo que el futuro de ellos pueda ser un futuro bendecido, un futuro especial. Una vez que se sale de la universidad, el tema de las metas continúa cincelando nuestra mente, nuestros pensamientos. Y cuando se llega a los trabajos, es común escucharle decir a los jefes: miren, estas son las metas del mes. Esto es el número de clientes que tenemos que alcanzar. Este es el número de actividades que debemos cumplir. Aquí están las metas que tenemos por delante y es nuestro deber llegar hasta allí. Existen metas de distintos puntos de vista. A veces las metas están orientadas al sentido financiero. Personas que quieren adquirir un vehículo, que quieren comprar una casa, que quieren ahorrar para comprar quizás alguna propiedad. Hay metas también en el aspecto físico, de personas que se proponen, por ejemplo, bajar de peso, consumir comida que sea saludable. Personas que tienen el cuidado de su salud, de estarse chequeando de manera frecuente para evaluar cómo está el funcionamiento de su cuerpo. Hermanos, hay metas y es bueno en la vida tener metas. Cada persona debería en realidad tener metas en la vida y no vivir sin sentido, sin ninguna orientación, porque como nos enseña la gente del mundo de los negocios, que las metas dan motivación a las personas. Aquellos que tienen metas, esto los motiva a esforzarse de modo que puedan alcanzar aquel ideal que se han propuesto. Pero ahora tenemos que considerar nosotros, ¿cuál debería ser la meta más grande de nosotros como creyentes? ¿Es que acaso nuestra meta debería estar enfocada en el ámbito material? ¿O es que acaso nuestra meta debería estar enfocada en el ámbito espiritual? Aquí Pablo nos deja ver cuál era la meta más grande en su vida. Y por supuesto que la meta más grande en su vida era la persona del Señor Jesucristo y una relación íntima que él desarrollaba con el Señor. El tema de esta mañana se titula Cristo, la meta suprema del creyente. ¿Cómo saber de que Cristo es la meta suprema de mi vida y de la suya? Pablo nos presenta 3 evidencias. Cuando Cristo es la meta a la que usted apunta, a la que busca con ansiedad, con deseo, con profundidad. En primer lugar, hermanos, existe un anhelo personal por conocerle. Notemos el trasfondo del apóstol Pablo, a partir del versículo número 4 al 6. Pablo está hablando acerca de sus privilegios. Está hablando acerca de los logros que él había alcanzado. Y relata a continuación cuáles son sus logros, sus méritos humanos. Y Pablo nos habla en primer lugar del orgullo que tenía de pertenecer al pueblo del pacto. Porque dice en el versículo 5 que él fue circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel y que pertenecía a la tribu de Benjamín. En aquel entonces, hermanos, los judíos se sentían dichosos, orgullosos de su nacionalidad, de su linaje, de pertenecer al pueblo del pacto, es decir, al pueblo de Israel. El apóstol también se sentía orgulloso de ser descendiente de hebreos puros, como lo deja entrever el pasaje, porque él dice que es hebreo de hebreos. Tanto su mamá como su papá, ambos eran judíos. No así Timoteo, ¿se recuerdan ustedes? Timoteo era producto de un matrimonio mixto, ya que su mamá era por un lado judía,
pero su papá era de trasfondo griego. Pero Pablo dice, mis padres, yo tengo la dicha, tengo la honra de que mis padres son hebreos puros. Pablo a continuación se muestra el orgullo producto de su ortodoxia, cuando dice en el versículo 5 al final, que en cuanto a la ley, Pablo era un fariseo. Y en cuanto a celo, en cuanto a la ortodoxia que él tenía, dice la Escritura, hablando de su pasado, Pablo era un perseguidor de la iglesia. A menudo se malentiende a los fariseos tal como se los presenta en los evangelios. Y hermanos, en la mente de algunos creyentes, los fariseos eran malas personas, que eran las personas que siempre se oponían a Jesús, y se cree de que ellos en realidad eran lo peor de aquella sociedad judía. Pero no era así. En realidad el grupo que doctrinalmente, que teológicamente estaba en la verdad, era este grupo. La gente que procuraba llevar la más alta moralidad pertenecía a la secta de los fariseos. Y Pablo dice, yo era un ortodoxo, era un hombre seguidor, un hombre que cumplía fielmente las tradiciones, al punto que en mi seguimiento de las tradiciones judías yo me convertí en un perseguidor de la iglesia del Señor. A continuación él habla del orgullo de su moralidad, porque dice que en cuanto a la ley, él vivía de manera irreprensible. La moralidad de Pablo era una moralidad alta, hermano. Él no era un mentiroso, no era un farsante, no era un hipócrita. Era un hombre que creía en su religión, que seguía y guardaba los principios de su religión, como él da testimonio, de forma irreprensible. Entonces Pablo nos ha hablado de lo que él había recibido y de lo que él había alcanzado gracias a sus esfuerzos personales, lo cual para cualquier otra persona hubiesen sido motivo suficiente para gloriarse. Sin embargo, para Pablo solo hace referencia a su pasado y sus triunfos, sus metas alcanzadas, para hacer un contraste que está en el versículo número 7 y 8. Y él dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo halló algo, o mejor dicho, a alguien que era mejor que todo lo que tenía. Es decir, al Señor Jesús. Halló en su vida algo que valía más que todo el oro y la plata del mundo. Halló algo que valía más que todos sus triunfos, todas sus metas, todos sus logros acumulados. Halló una relación personal, una relación vibrante, vital, con la persona de nuestro Salvador Jesús. Pablo llegó a comprender lo que algunos no comprenden: que Cristo es la posesión más valiosa que se puede tener en la vida. Que Cristo es aquello por lo cual vale la pena vivir y por lo cual vale la pena morir. Como decía el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, le decía Dios. Y decía el salmista, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, ¿qué cosas son valiosas para las personas en el día de hoy? Bueno, hablemos de la belleza personal. Existe una preocupación por la presentación física. Y si uno note a las hermanas que están acá,
¿Cree que es producto de la casualidad que estén arregladas como lo están? No. Ha habido una preparación para venir tal cual están en esta mañana. Para otras personas, lo que es valioso, aparte de su belleza personal, son las amistades de renombre. ¿Y quién es con quien estabas hablando? Es el doctor fulano de tal que trabaja en la Corte Suprema de Justicia. Solo le preguntaron quién era, no le dijeron qué títulos tenía. Pero para que vean que esa amistad es de renombre, le da importancia a esa persona, lo hace. ¿Qué le da importancia a las personas hoy? Bueno, las posesiones materiales. A menudo, hermanos, las personas se jactan de lo que tienen. Quizás no lo dicen con sus palabras, pero lo muestran a través de sus actitudes. Para otras personas lo que es valioso son sus títulos académicos. Y esto es común, usted lo sabe. Cuando uno visita a un médico, generalmente, un médico especialista, puede uno ver en las paredes de su consultorio los numerosos títulos que tiene. El título de doctor, una especialidad en tal área, un diplomado en tal área, una maestría en tal área, una especialidad en esto otro. ¿Por qué? Porque eso habla de lo valioso que es tal persona, o al menos que él se siente valioso por los logros alcanzados en la vida. Pablo tenía una filosofía de vida muy diferente y está condensada en el versículo número 8, cuando dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y dice Pablo, ¿cuál es la comparación, la estimación que hace de lo que antes tenía a lo que ahora tiene? Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para él Cristo era lo más valioso. Es como aquella parábola que contó el Señor de un mercader que buscaba buenas perlas. Y dice la Escritura que halló una perla preciosa, por lo cual fue y vendió todo lo que tenía y la compró, y aquel hombre halló lo más valioso de su vida. Y en este caso, hermanos, nosotros hemos hallado lo más valioso, y es el Señor. Pero ¿qué tiene el ser humano sin Cristo? ¿Qué tiene? Por eso la Biblia nos dice de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma. Sin el Señor, usted, déjeme decirle con franqueza, con humildad, sin el Señor usted es la persona más pobre que existe en este mundo. Pero si echa manos a la salvación, a Cristo, usted se convertirá en una persona espiritualmente rica. Entonces la pasión que había en la vida de Pablo era conocer al Señor Jesús, y lo deja ver en el versículo 8. ¿Cómo conocemos a Cristo, hermanos? Bueno, a Cristo lo conocemos por medio de su palabra, es obvio. A través del estudio de la Escritura, nosotros entendemos el plan del Señor para nuestra vida. Comprendemos de qué manera Él quiere que nosotros vivamos. De esta forma Dios nos guía a tomar decisiones acertadas cuando conocemos su palabra. A Cristo también lo conocemos mediante la comunión que hallamos con Él, mediante la oración. Pero hay otra forma en la que conocemos a Cristo. A Cristo lo conocemos a través de la experiencia. ¿Cómo así? Vayan conmigo a modo de ilustración a este pasaje del libro de Mateo. En las situaciones que se presentan en nuestra vida, nosotros podemos apreciar mejor quién es Cristo. Es el capítulo número 8. Y vamos a leer los versículos rápidamente. Los discípulos
han decidido seguir a Jesús y ya lo han visto hacer milagros, pero todavía la fe de ellos está siendo perfeccionada. Y en esta circunstancia se da una oportunidad para que ellos puedan conocer mejor al Señor. Leo Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vean la experiencia que vivieron los discípulos. ¿Qué aprendieron después de esta experiencia? Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Aquella experiencia traumática para ellos les brindó la oportunidad para conocer mejor quién era el Señor al que estaban siguiendo. Y el mismo principio se aplica a nosotros, hermanos. ¿De qué manera uno profundiza en su relación personal con el Señor? A través de las experiencias de la vida. Porque la vida no siempre es fácil y nos sonríe. Hay tiempos donde se derraman lágrimas. Hay tiempos donde la confusión nos ataca, donde nuestra fe se debilita, cuando creemos que ha llegado el final para nosotros. Pero en medio de esas circunstancias donde no hallamos en qué apoyarnos, podemos tener un refugio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y a través de lo que estamos viviendo, conocer de una manera más íntima, de una manera más profunda, cuán fiel, cuán bueno, cuán amoroso y cuán poderoso es el Señor en quien hemos fundado nuestra fe y esperanza. Regresamos a Filipenses. Entonces Pablo decía que Cristo era la meta más importante de su vida, y lo mostraba por el hecho de que anhelaba conocerle. En segundo lugar, ¿cómo saber si Cristo es la meta más importante de mi vida? En segundo lugar, cuando existe una firme confianza en su obra salvadora. Vamos a leer en esta oportunidad el versículo número 9. Dice el versículo 9: y ser hallado en Él, es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es decir, la justicia, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Noten, hermanos, que aquí el apóstol Pablo habla de dos tipos de justicia. En primer lugar, habla de la justicia personal. Él dice que quiere ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia. ¿Qué es la justicia personal? Son los méritos, son los logros, es la moralidad, por decirlo así, que uno de ser humano tiene, y son los principios por medio de los cuales uno vive, que en la mentalidad de algunas personas es suficiente para heredar el reino de los cielos, la justicia personal. Y hoy es común que la gente piense
que por sus esfuerzos, por sus logros, por su moralidad, por su bondad va a alcanzar la salvación eterna. Pablo dice que cuando el Señor venga, no quiere que lo halle en su propia justicia. Habla entonces de otra justicia. Habla de la justicia de Dios. Fíjense cómo dice el versículo. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Qué es lo que Él quiere? Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vaya. En nuestra mentalidad, hermanos, cuando hablamos del término justicia, nos viene la siguiente definición: darle a cada quien lo que le corresponde. Pero en la enseñanza paulina, en este contexto, no tiene ese significado. Aquí justicia es un regalo de Dios que el Señor da al pecador cuando este pecador pone su fe en el Señor Jesucristo. Pablo dice que la justicia que él desea tener, con la cual desea ser hallado, es la justicia que Dios da. La justicia que procede de Dios, la única justicia que hace posible que un pecador vil como usted y como yo gocemos de aceptación delante de los ojos de Dios. Ahora, quiero agregar un comentario. Hermanos, la justicia de la cual el apóstol Pablo está hablando en este pasaje bíblico es una justicia imputada al creyente en Cristo. Voy a hablar de esa palabra, la palabra imputación. ¿Qué significa? Imputación significa poner algo a la cuenta de alguien. Eso significa sencillamente imputación. En la Biblia hay 3 imputaciones. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el pecado de Adán fue imputado, puesto a la cuenta a toda la raza humana. Por eso dice la Biblia, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado de Adán fue transferido a todos sus descendientes. Primera imputación. Segunda imputación que la Biblia nos habla: la imputación del pecado de toda la raza humana a la persona del Señor Jesucristo. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. En esa cruz Dios puso los pecados suyos, los pecados míos, los pecados de toda la humanidad sobre la persona de Cristo. Y ahora está el tercer tipo de imputación que la Biblia nos habla. Y es precioso. Ahora la imputación tercera es que Dios pone a la cuenta de usted que es creyente, de mí que soy creyente, Dios pone a su cuenta, imputa a su cuenta un regalo, y es el regalo de la justicia de Cristo. Es decir, Dios le ve a usted como a alguien que le han agregado, le han puesto a su cuenta la rectitud del Señor Jesús. Por ello es que el creyente tiene aceptación ante Dios. ¿Por qué el creyente puede entrar confiadamente al trono de la gracia? Porque hemos recibido la justicia de Cristo. Se nos ha puesto a la cuenta nuestra esa aceptación que nos permite decirle a Dios, Padre. Y aquí Pablo habla de eso. ¿Qué Pablo dice? Pablo ha llegado a comprender lo que nosotros también debemos comprender. Pablo dice, Cristo es mi meta más grande en la vida. Y yo he puesto mi confianza firme, solo en su obra salvadora y en ninguna otra cosa más. Hermanos, ¿por qué hemos de ser salvos? Solo hemos de ser salvos porque en la gracia del Señor ha puesto a nuestra cuenta una aceptación perfecta, la justicia
de nuestro Salvador Jesús. Y en último lugar, ¿cómo saber si Cristo es la meta más grande o la meta suprema de mi vida o la suya? En tercer lugar, cuando Cristo es la meta suprema de su vida, existe un deseo ferviente por la madurez espiritual. Del versículo 12 al 14 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo está hablando de la perfección, hermanos. Pero la perfección en el sentido bíblico es madurez. No es vida sin pecado. Es madurez cristiana. Es madurez espiritual. Y acá en estos versículos Él nos brinda un testimonio humilde, a pesar de ser un gran siervo de Dios. Dice Él, mire, por ejemplo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No que lo haya alcanzado ya. Bueno, al momento de escribir esta carta, aproximadamente han pasado 30 años del encuentro de Pablo con el Señor resucitado. En esta fecha, él ya ha hecho 3 viajes misioneros. Ha fundado numerosas iglesias a lo largo de su ministerio. Ha formado un grupo de líderes impresionante. Ha escrito ya varias cartas que hallamos en el canon del Nuevo Testamento. Ha recibido visiones especiales del Señor. Él mismo le ha instruido en ciertos temas, como lo deja ver en sus cartas. Ha adquirido una intimidad tan grande con el Señor, pero tiene la suficiente humildad de decirnos: hermano, yo no estoy donde quisiera estar. No he podido llegar a la madurez cristiana, a la madurez espiritual en la que me gustaría estar y permanecer. Ese es un desafío para usted. Es un desafío para mí. De gente que se oxida en la vida espiritual y envejecen pero no crecen. Personas que va pasando el tiempo en el evangelio pero no maduran. Se comportan igual. Tienen el mismo débil carácter. La gente dice: yo soy enojado, tengo un carácter fuerte. Eso es debilidad de carácter. Eso no es fortaleza, es debilidad. No, Pablo dice: a pesar de mis años con el Señor, siento que no he podido madurar como quisiera. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Se vive frustrado, vive deprimido, desalentado por eso? No, vean los términos que él usa, hermano. Versículo 12. Él dice en el versículo 12: sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido, es sujetar fuerte, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Miren lo que hace el apóstol para continuar madurando. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Miren cómo él avanza, cómo él madura. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay personas que viven en su pasado y recuerdan lo que antes era. Yo antes hacía tal cosa en la iglesia. Yo antes iba... No, hermanos. Los creyentes deben vivir en el presente y hablar del presente. Decir: hermanos, por la gracia del Señor, yo estoy estudiando la palabra de Dios y estoy estudiando tal libro. Hermano, por la gracia del Señor, en las últimas semanas lo que he estado aprendiendo es esto y esto y esto. Hermano, por la voluntad del Señor, Dios me ha iluminado para comenzar un ministerio en la universidad, para comenzar un ministerio en la escuela, para iniciar un ministerio allá en mi trabajo. Hermano, estar hablando del presente es lo que Pablo está diciendo. Ahora dice él lo siguiente: olvida ciertamente lo que queda atrás y se extiende a lo que está adelante o delante.
Mirar hacia adelante. Y como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mirar hacia adelante. ¿Estamos satisfechos donde estamos? No. Gracias a Dios por donde estamos. Pero no podemos quedarnos satisfechos. ¿Qué más podemos hacer? Dios nos va a ayudar para saber qué hacer. Para que la escuela dominical crezca. Para que nuevos jóvenes se agreguen al ministerio de la iglesia. Para que se forme un nuevo cuerpo de líderes en esta obra. Para iniciar nuevas iglesias, nuevas congregaciones, porque tenemos más de 10 años sin hacer nada. Para poder preparar misioneros y enviarlos al extranjero. Para seguir creciendo espiritualmente, ustedes, yo también. Porque todos debemos avanzar hacia la madurez y continuar adelante conociendo más al Señor y procurando, hermanos, que nuestra vida vaya siendo moldeada en la manera que caminamos en la voluntad del Señor. Entonces, aquí está un desafío para usted, pero también un desafío para mí y para nosotros como iglesia. De que debemos, como dice el versículo 14, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro objetivo. Madurar, crecer, con la ayuda del Señor vencer nuestras dificultades personales y poder cada día presentarnos como representantes más dignos del Señor que nos ha salvado y que nos ha llamado a servir. Querido amigo, querida amiga, quizá para usted parezca extraño pensar en Cristo como la meta suprema de la vida. Sí, tiene razón. Es porque la vida suya está desenfocada. La vida suya quizás está puesta en el pecado y ha hecho del pecado su Dios, su meta, su logro. No, hoy en esta mañana cambie el enfoque que tiene en su vida y ponga sus ojos en Cristo y confíe en Él como Salvador personal, y a partir de hoy empezará a ver las cosas de su vida desde otra perspectiva. Empezará a ver que aquello no tiene valor en comparación al valor supremo que tiene conocer a Jesucristo. Incline su rostro y oramos. Padre, bendito sea el nombre tuyo, Señor. Eres el Dios que nos ha dado justicia. Ese regalo precioso que ha sido puesto a nuestra cuenta por la fe en el Señor Jesucristo. Señor, tú ya no nos ves como los pecadores viles que fuimos. Nos ves como hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre de Cristo. Gracias por esa obra en la cruz. Es en la única obra en la cual nos gloriamos y en la cual descansamos. Señor, si en este santuario hay personas que no tienen a Cristo en su vida, que no han hallado que Él es precioso más que cualquier cosa, por el Espíritu Santo llámales a la salvación en este día. ¿A qué le apunta usted en la vida? ¿Hacia dónde se dirige? Le invitamos en esta mañana que se dirija a Cristo, porque Él tiene palabras de vida eterna para usted. Si Dios ha tocado su corazón y en este día usted quiere conocer a Cristo como su Salvador, la invitación está hecha. Si en este día usted desea entregarle su vida al Señor, Cristo le ama, murió para salvarle y quiere
perdonar sus pecados. Si entre nosotros hay personas que no tienen a Jesucristo en su vida como Salvador, no desprecie la oportunidad de tener algo de valor o a alguien de valor, verdadero valor en la vida, y es el Señor. Eso en lo que usted está confiando no vale nada en comparación con Cristo. Pero también este mensaje es para los creyentes. Si usted está viviendo una vida desenfocada, si la preocupación única son cosas materiales, usted está equivocado y necesita corregir lo que está haciendo. Si el afán suyo son sus metas egoístas, usted está perdiendo lo más valioso de la vida, es conocer a Cristo. Y si en este día usted desea renovar sus votos para con el Señor, hágalo. Y dígale: Señor, me he detenido en mi crecimiento, pero quiero madurar, quiero avanzar, quiero amarte con todo mi ser, quiero conocerte, Señor. Si hubiese entre nosotros alguien que desea tomar esta decisión, pues el Señor le llama, el Señor le invita. Vamos a orar por esta joven. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. ¿Lo creen ustedes? Dios puede cambiar cualquier vida. Y vamos a orar por Lilian, que el Señor en su gracia pueda rescatarle y hacerle verdaderamente libre. Hermanos, pasen, iglesia, pónganse en pie, vamos a orar por ella. Y en unos minutitos vamos a entrar al tiempo de la cena del Señor. Eterno Padre que habitas en el cielo, tú eres el Dios de la misericordia, aquel a cuyos pies los pecadores podemos llegar y jamás tú nos vas a rechazar. Señor, tú conoces el corazón de Lilian y su gran necesidad de libertad espiritual. Tú has visto lo difícil que ha sido su vida, Señor, los sufrimientos que ella ha vivido y la gran necesidad que tiene de la salvación. Señor, te pedimos que tú la bendigas, que el Espíritu de Dios pueda obrar verdaderamente en su vida, que ella pueda encontrar una nueva meta que es Cristo y pueda enfocar sus intereses hacia el Señor. Señora, haz de esta muchacha una persona nueva, una persona distinta, y bendiga su vida y la vida de sus hijos, Señor. Te rogamos que la rescates de las garras y el poder de Satanás, del poder del pecado, y la hagas una sierva tuya. Señor, bendícenos al ingresar a la cena del Señor, que nuestros corazones reverentemente participen de esta solemne ordenanza. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse.